Gloria al Señor, bendito y alabado sea Cristo. Damos gracias al Señor en esta hermosa y bendecida hora que Dios nos permite estar ya en este lugar. Gloria al Señor para poder adorar y glorificar el nombre del Señor. Dios bendiga en esta tarde a cada uno de los hermanos que nos van a sintonizar. Es un privilegio poder glorificar al Señor en esta hora. Bendito sea Dios. El propósito siempre, hermanos, es darle la honra y la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Jesús. Quiero en esta tarde, hermanos, con la ayuda del Señor, poder meditar un momento en la palabra del Señor, esperando que sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos quienes nos van a sintonizar. Tanto amigos como hermanos, pues es un privilegio. Sabemos que la palabra del Señor, pues el Señor nos indica a través de la palabra su misericordia, su gran amor por la humanidad. Y en esta tarde pues es un privilegio poder compartir y esperando llegar a cada vida, a cada hogar, cada familia con una palabra de bendición. Alabado sea Cristo. Quiero pedir a Dios en esta hora que tome el control de mi vida primeramente y luego que esta palabra lleve bendición a cada oyente, cada vida, cada hermano. Gloria al Señor, que Dios les bendiga en esta hermosa y bella tarde. Alabamos a Dios, amado y buen Dios que estás en los cielos. Te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, por la vida. Gracias porque nos permites poder compartir, Señor, unos momentos de tu palabra. Bendice en esta tarde, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, amigos, todos los que se conectan, Señor. Lleva tu bendición a cada uno de ellos, Padre. Se lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Ilumina mi mente, mi corazón, Padre, en esta tarde para poder, Dios mío, compartir un momento lo que es tu palabra. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Saludos a todos. Quiero, hermanos, aleluya, a la luz de la palabra, leer unos versículos que se encuentran en el Evangelio de Lucas, el capítulo 3 y el versículo 21 y 22, dos versículos en los cuales nos vamos a basar en esta tarde para poder, hermanos, compartir un momento la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y esto es con respecto, hermanos, al bautismo de Jesús. Sabemos que el Señor, hermano, en su amor y misericordia, pues Él nos mostró el camino. Y todo lo que Él hizo, lo hizo, hermanos, para demostrar su humildad y enseñarnos a cada uno de nosotros el camino, hermanos, cómo deberíamos de conducirnos para poder ser sus seguidores. Aleluya. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor, Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. La palabra del Señor dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gloria al Señor. Sabemos que cuando, hermanos, se obedece a la palabra del Señor, en el corazón de Dios hay un contentamiento. Gloria al Señor. Él se alegra, Él se goza. La Biblia dice que cuando Jesús, hermano, dio este paso del bautismo, en esos tiempos, hermano, la gente venía a bautizarse. Sabemos que Juan andaba predicando, hermanos, en el desierto, y dice que salía él toda Judea, toda Galilea, todo el pueblo, hermanos, para ser bautizado por él. ¿Cuál era el propósito del bautismo? Era, hermanos, un arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Para arrepentimiento. Gloria al Señor. En esta ocasión, hermanos, hemos tomado esta porción de la Biblia porque es importante que nosotros entendamos la misericordia.
El bautismo del cristianismo. Y en este momento, hermanos, felicitamos a cada uno de aquellos que tomaron la decisión para seguir a Cristo, yendo, hermanos, al bautismo. Gloria al Señor. Esto nos enseña que usted y yo comprendamos más acerca de esta hermosa decisión de lo que es, hermanos, bautizarse en agua. Bendito sea Dios. ¿Para qué? Para que comprendamos más acerca de esta hermosa decisión de bautizarse, porque Cristo, hermanos, lo hizo con el fin de que nosotros sigamos. El Señor fue claro cuando dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él mostró el camino que el hombre debía de seguir para poder conducirse hacia Dios a través de él. Sabemos, hermanos, que Jesús fue bautizado por Juan. Gloria al Señor. ¿Para qué lo hizo? Para dejarnos ejemplo, para que nosotros sigamos, hermanos, sus enseñanzas. En Lucas capítulo 3, 21 y 22 nos enseña que dice que un día en que todos acudían a Juan para ser bautizados, Jesús fue donde Juan para ser también bautizado por él. Y mientras oraba, dice la Biblia, se abrió el cielo. Esto lo vemos en el versículo 22, y dice que el Espíritu Santo bajó sobre él en forma corporal como paloma. Luego de eso dice que se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. Gloria al Señor. Estoy muy complacido contigo porque estás tomando una decisión. Saben, mis amados hermanos, que la Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a esta tierra a nacer como cualquier ser humano. Nació como un niño, nació del vientre de una mujer. Desde su niñez, el Señor, hermanos, empezó una vida en esta tierra para mostrar, hermanos, la debilidad, las fortalezas, y enseñarnos a cada uno de nosotros que la vida, hermanos, tiene un sentido. Lastimosamente no todos, hermanos, tienen el conocimiento o hacen conciencia de lo que es, hermanos, esto. Gloria al Señor. Hay una pregunta en una interrogante y dice, hermanos, ¿por qué debo bautizarme? Sabemos que el mismo apóstol Pablo enseña que el bautismo nos salva, borrando, hermanos, aleluya, los pecados. El bautismo no es para salvación. El bautismo es el cumplimiento, hermanos, de la obediencia, lo que Dios dejó ordenado. Déjeme decirle que a veces, hermanos, aparece gente donde quieren desmentir esta verdad, una verdad dada por Jesucristo. El bautismo es un estilo de confesión pública de lo que uno, hermano, ha comenzado a vivir del momento que usted va a las aguas del bautismo. Desde allí comienza un nuevo estilo de vida. Por eso, hermanos, el símbolo del bautismo es sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. Cuando usted va al agua, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, va a quedarse ahí, hermano, sumergida en esa agua. Cuando usted sale del agua,
usted ya debe de salir renovado, ya una nueva persona. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El bautismo es una vez para siempre. Es una confesión pública. Usted en el momento que va a ser bautizado, usted está confesando que comienza a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. El acto, hermano, en sí no nos va a salvar, sino que nos manifiesta que yo tengo una fe puesta en Jesucristo. Por eso lo hice de bautizarme. Mi fe está puesta en Él. Según, hermanos, el mandato de Cristo, ha sido la costumbre de todos los que creemos en Jesucristo. Todo el que cree en Él tiene que ser bautizado. Podemos ver cómo los primeros cristianos registrados, hermanos, en el libro de los Hechos, ellos fueron bautizados. Aleluya. Fueron bautizados al creer en Jesucristo. Ahora, ¿en qué, hermanos? Muchos dicen, pero fueron bautizados en el nombre de Jesús. No, aquí no dice. Aquí dice que ellos fueron bautizados. Leemos Hechos 2:41. Los primeros creyentes arrepentidos se bautizaba cada uno. Ahora, cuando nosotros nos arrepentimos, nos bautizamos, y de nosotros, hermanos, depende si queremos ser seguidores de Cristo. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, encontramos, hermanos, cuando aquellos hombres, hermanos, se sintieron culpables de que ellos, hermanos, habían consentido en acreditar la muerte de Jesucristo. Ellos tienen, hermanos, que reconocer que son culpables. Y ellos le dicen al apóstol, ¿qué debemos hacer? El apóstol, como ya los había acusado, que ellos eran los culpables, hermanos, de haber dado muerte al Señor, Él les dice, bueno, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Tienen que hacerlo confesando que ellos eran culpables de la muerte de Cristo. El bautismo en el nombre de Jesús es para judíos, hermanos, que querían escudarse de la culpa, hermanos, de haber dado muerte al Señor. El apóstol Pedro, hermano, les contestó y recibirán el don del Espíritu Santo. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados aquel día y se unieron a la iglesia por lo menos unas 3,000 personas en el mensaje de Hechos capítulo 2. En el verso 41 se unieron los hermanos de Samaria. Ellos fueron bautizados también. Pero cuando creyeron a Felipe, hermanos, era uno de los predicadores, evangelistas que había enviado Jesús a predicar. Después de su muerte, él quedó comisionado para ir, hermanos, y a llevar este mensaje. Acordémonos que el Señor le dice,
Gloria al Señor. Vayan, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Pero antes los manda que vayan primeramente ¿a dónde? A los israelitas. Vayan primeramente. Comiencen desde Jerusalén. Prediquen a toda Judea y vayan a Samaria. Y cuando ya hayan terminado de predicarle, vayan a las regiones más allá. O sea, para que este evangelio se expanda por todo el mundo. O sea que el evangelio, hermanos, tiene sus métodos o podemos decir sus reglas en orden. No vamos a ir, hermanos, a lo loco a predicar el evangelio. Usted y yo estamos comisionados a predicar el mensaje y lo vamos a hacer primeramente, hermanos, en nuestros alrededores. Lo vamos a hacer primeramente, hermanos, a reconvenir a los amigos, los vecinos de nuestras comunidades. Cuando ya hayamos predicado en nuestras comunidades, porque ellos tienen que entender, hermanos, que usted es un llamado para predicar el mensaje. Luego usted se va a alejar a otras regiones, pero antes debemos de predicarles a los que están a nuestro alrededor, porque ese fue el mandato de Jesús. Comiencen primeramente por Jerusalén. Luego le dijo, vayan a Judea. Y luego váyanse a Samaria. Y cuando ya hayan hecho la labor local, entonces vaya, le dijo, por todo el mundo y prediquen este evangelio. Fue el mandato de Jesús. Podemos ver cómo, hermanos, los primeros cristianos registrados en el libro de los Hechos fueron bautizados al creer en Jesús, al reconocerle, al recibirle, ellos se bautizan. Sabemos, hermanos, que como el evangelio comenzó primeramente, ahora, hermano, Felipe se encuentra predicando el mensaje en Samaria. Luego, hermanos, vemos también en Hechos capítulo 8, versos 36 al 38, cuando también Felipe, hermanos, fue enviado a predicarle, hermanos, a aquel eunuco que se conducía de Jerusalén a Gaza. Dice que él venía, hermanos, en su carruaje leyendo, pero no entendía. Pero dice que a Felipe se le da la orden de que él vaya, hermanos, y le predique el evangelio. Encontramos, hermanos, en Hechos capítulo 8, en el versículo 38, 36 y 38, dice que mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice, hermanos, entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe le bautizó al eunuco. Allá se estaba alejando de Samaria, ya estaba predicando, hermano, ya en otros territorios. Gloria al Señor. Esa es la manera como, hermanos, Dios trata y como Dios quiere, hermanos, que se lleve a cabo su ministerio. También el apóstol Pablo dice, hermanos, que al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Hechos 9:18. Al reconocer, al recibir a Cristo, Pablo fue bautizado. No me pregunten qué nombre se bautizó, porque dice la Biblia, hermanos, que había un mandato dado por Jesús, y era bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Al instante. También el guardia, hermanos, de Hechos 16:33. Dice que a esas horas de la noche, usted se acuerda cuando, hermanos,
Pablo y Silas fueron encarcelados. Dice la Biblia que mientras, hermanos, ellos estaban atados en el cepo, gloria al Señor, los habían, hermanos, metido presos inocentemente. Estando, dice que ellos, hermanos, en su dolor, en su angustia, por eso la Biblia dice que en todo tiempo hay que alabar a Cristo. Estando en angustia, en dolor, a medianoche, comenzaron ellos a orar y a cantar himnos. Dice la Biblia que de repente vino un temblor y estremeció los cimientos de aquella casa. Y dice que las puertas se abrieron y las cadenas, hermanos, fueron rotas y quedaron libres. Gloria al Señor. Y la Biblia nos enseña, hermanos, a través de este episodio que ellos se quedaron, hermanos, maravillados, perplejos, alabando a Dios. Pero al sacudión de la tierra, al terremoto del carcelero, se levanta, dice, y fue a ver, y cuando se da cuenta, hermanos, que las puertas de la cárcel estaban abiertas, él dijo: estos presos se fueron, están a mi cargo, ahora ¿qué va a suceder? Me van a torturar, mejor me quito la vida. La Biblia dice que este hombre sacó su espada y se la iba a incrustar en su estómago, en su corazón, a saber a dónde, pero él se iba a introducir esa espada, a hacerse daño. Al momento Pablo le grita y le dice: mira, no lo hagas, aquí estamos todos. Al instante que el hombre dice que pidió luz y se precipitó, hermano, a esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó, dice, sus heridas, y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Algunos hermanos contradictores de la palabra del Señor creen, hermanos, que hasta los niños fueron bautizados ahí, pero no, la Biblia no habla de eso. La Biblia dice, hermanos, que el bautismo es para gente que ya tiene conocimiento. Usted y yo ya sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conocemos el bien y el mal, los niños no. Pero si lo hicieron, pues, bueno, allá ellos, pero el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si alguien lo hace en el nombre de Jesús, pues no es pecado. Lo importante es que su vida, hermano, sea recta delante de Dios. Y dice la Biblia que el que tiene a Dios en su corazón tiene amor. Pero el que no ama, dice, no tiene a Dios en su corazón, porque Dios es amor. Desde el momento que usted contradice por una fe, hermano, por algo que usted se cree, desde ese momento usted está pecando y está odiando a su hermano, algo que no lo debe de hacer. También dice que los corintios, ellos también fueron bautizados. Vemos allí, hermanos, aleluya, en el capítulo 18, verso 8 de los Hechos, dice que Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron la palabra del Señor. O sea, como la palabra, como el evangelio, hermano, va creciendo. Para poder llegar a nosotros, el evangelio tuvo que recorrer muchos casos, aleluya. Ahora, hermano, hay 3 preguntas que debemos de hacernos, y es: ¿qué debo hacer? ¿Qué me impide lo que dijo el eunuco? ¿Y qué espero? A veces, hermanos, existen dudas sobre si estoy listo para bautizarme. Gloria al Señor. Los primeros cristianos también, hermanos, enfrentaban dudas para este paso. Pero la Biblia dice, hermanos, que el evangelio es para valientes, gente que reconoce su error y que quiere hacer un cambio en su vida. Ellos tuvieron, hermanos, los primeros, que superar esas dudas, salir adelante y creer en Dios y ser bautizados. Las siguientes 3 preguntas, hermanos, que se encuentran en el libro de los Hechos, de ahí se sacan estas preguntas, y podemos considerar estas preguntas y sus respuestas para orientarnos mejor y poder enseñar a otros
el camino, hermanos, así a la salvación. ¿Y qué es lo que deben de hacer para poder, hermanos, tomar parte del cuerpo de Cristo? Gloria al Señor. ¿Qué debo hacer? La primera pregunta. Gloria al Señor. Esta fue la pregunta que le hicieron a Pedro. ¿Qué debemos hacer? Cuando oyeron esto, todos, hermanos, se unieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, los trataron de hermanos, ¿qué debemos hacer? Ellos le dicen, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Ellos eran judíos, se arrepintieron. Gloria al Señor. Arrepentirse y bautizarse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Les contestó el apóstol Pedro, y recibieron el don. Y recibirán el don del Espíritu Santo, les dijo, al ser bautizados. Para recibir el Espíritu Santo, primeramente hay que obedecer el mandato, hay que obedecer la palabra. Gloria al Señor. Desde el momento en que usted, hermano, se humilla, se somete, desde ese momento usted toma posesión. Dice la Biblia, hermanos, que el Señor vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por esto es que el mundo, hermano, no nos conoce, porque nosotros ya no somos de este mundo. Somos propiedad de Cristo, comprados con su sangre. Gloria al Señor. La gracia nos alcanzó. Salvos por gracia, porque usted y yo no tenemos, hermanos, conocimiento de vista y de oídas lo que le sucedió a Jesucristo, pero a través de la palabra nosotros hemos creído que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y que Él, hermano, ha prometido también darnos salvación. Una vez creyendo, ¿qué me impide?, dijo el eunuco. Y entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. En el versículo 36 del capítulo 8, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él le dijo, si cree, lo que necesita, hermanos, para ser bautizado es creer. Gloria al Señor. La iglesia, hermanos, tiene reglas, las cuales tenemos nosotros que someternos a esas reglas, ¿verdad? Muchos cuestionan, hermanos, por qué no se bautiza una persona si no está casada. Déjenme decirle, hermanos, que lo que Dios pide a través de la palabra es arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermanos, es aborrecer el pecado. El pecado de la fornicación y el adulterio es un pecado, y Dios dice que eso, hermano, es abominación. Entonces hay que borrar el pecado del adulterio y de la fornicación. Unirse en matrimonio, hermano, es uno de los requisitos, hermanos, que la iglesia pone para que la persona dé frutos dignos de arrepentimiento. Gloria al Señor. Muchos cuestionan por qué la iglesia impone. No se impone, se expone. El mensaje, hermano, no se impone. Usted es libre para obedecer o desobedecer. Nosotros solamente debemos de poner, hermanos, la palabra, dar el consejo, poner las reglas, y usted no está, hermanos, en la obligación, pero tiene el deber de tomarlo o dejarlo. Si usted quiere ser un hijo de Dios, quiere ser salvo, tiene que dejar el pecado, humillarse y venir arrepentido a los pies de Cristo. Luego, hermanos, seguir los pasos para poder dar frutos
dignos de arrepentimiento, porque acordémonos que si la persona no se somete a la autoridad y a los reglamentos de la iglesia, entonces, hermanos, venimos a quedar en lo mismo, ¿verdad? El propósito, hermanos, es que la gente se arrepienta y reconozca que necesita de un Salvador y que para llegar a Él tiene que despojarse de todo su pecado. Porque ese es el problema del mundo, el pecado. Es lo que nosotros cada día, hermanos, denunciamos, el pecado. Tienes que dejar el pecado y venir a Cristo, arrepentirte, convertirte y dar frutos dignos de arrepentimiento. Y luego seguir los mandamientos que Jesús dejó plasmados a través de su palabra. Ahora, la tercera pregunta es, ¿qué espero? En el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 16. Ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre está mencionando a Jesús y obedeciendo el mandato. Jesús dijo, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mandó a hacerlo. Ahora, el que no lo quiera hacer, pues está desobedeciendo la palabra del Señor. Gloria al Señor. Un bautismo digno, bautizándose dignamente. Tristemente, algunos hermanos han tomado el paso del bautismo sin entender lo que Dios les quiere dar, ni lo que Dios les está pidiendo. Esto a veces resulta, hermanos, en recaídas en el pecado y enfrentamientos y desilusión en el cristianismo. Entendiendo, hermanos, el propósito del bautismo ayudará a que avance un hermano camino hacia una vida llena de la presencia de Dios. Cuando tú te apartas, hermano, del pecado, cuando tú buscas hacer la voluntad de Dios, vas caminando en la presencia de Él. Es bien importante que entendamos esto. Gloria al Señor. De la misma manera que podíamos, hermanos, tomar de la Santa Cena, es otro, hermano, de los requisitos y mandamientos de Jesús. Podemos tomar de la Santa Cena de manera indigna. Es posible, hermanos, bautizarse indignamente. Vamos a ver, hermanos, algunas advertencias, gloria al Señor, de lo que es, hermanos, bautizarse indignamente. Es necesario hacer una confesión pública. Aunque el arrepentimiento y la fe en Dios son personales, Dios pide, hermanos, que confesemos públicamente que Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Romanos capítulo 10, verso 9. El apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oiga bien, que si confesares con tu boca. Una cosa es confesar y otra cosa es creer, no es lo mismo. Cuando tú confiesas en Jesucristo, que Él es tu Salvador, tú tienes que abrirle el corazón, creer en Él y darle lugar para que Él vuelva y llegue a tu vida. Gloria al Señor. Si tú crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Confesar y creer, serás salvo. Esta es una parte. Luego, hermanos, continuar con lo que Él ordena. El bautismo es una comunión, una continuación de esta confesión pública. Y por medio de ella
se hace manifiesta su decisión personal de seguirle en su camino. Cuando tú crees, cuando tú confiesas y crees que Él es tu Salvador, ahora te vas a someter a su señorío y caminar de la mano con Él. Hay dos compromisos que tú debes, hermano, de tomar. El compromiso del bautismo no es solo con Dios, sino también con la congregación. Oí bien esto, mi estimado amigo, y tú, mi hermano, que todavía no estás bien convertido. Es importante reconocer que cuando tú tomas esos dos compromisos, que uno es con Dios y el otro es con la iglesia, gloria al Señor, cuando uno se bautiza es para formar parte de la congregación de cristianos. Si tú sos bautizado, en las iglesias muchos hermanos pasan años y años y no se bautizan y lamentablemente no están tomando parte de la iglesia. Ellos ahí están, tienen, hermanos, la oportunidad de hacerlo, pero no lo hacen. Tienen años de estar en las iglesias. No quieren arreglar sus vidas. Todavía no toman parte, pero ahí están. Es importante que ellos, hermanos, tomen la decisión y tomen el compromiso de seguir a Cristo. Así que el bautismo afirma dos compromisos: el compromiso con Dios y el compromiso con la iglesia. Hechos capítulo 2, verso 41. Dice así: pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados desde el momento que se bautizaron. Y en aquel día se unieron a la iglesia, oiga bien, unas 3,000 personas. Un buen número. El mensaje, hermanos, llegó al corazón de esta gente. Celebrando una nueva vida. Hay tres cosas, hermanos, que haremos estando en los caminos del Señor. Nosotros antes, hermanos, hay tres cosas que éramos antes de venir a Cristo. Una, éramos incapaces de salvarnos a sí mismos, condenados para siempre. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Romanos 5, 6. Gloria al Señor. Éramos, hermanos, pecadores. Eso éramos usted y yo, pecadores. Pero Dios, hermanos, demuestra su amor por nosotros. En esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna. Eso éramos, usted y yo, incapaces de salvarnos, y éramos pecadores por naturaleza. Éramos, hermanos, enemigos de Dios. Una persona que no ama a Dios, que no quiere nada con Dios, es enemigo. Y es un enemigo silencioso. Él no lo confiesa, pero sus actos, sus hechos, lo hacen. Miren, hermano, hay un problema grave en este mundo porque no hay nadie que sea ignorante. Todos, hermanos, han escuchado palabra de Dios. Y si alguien ignora voluntariamente, hermanos, se está condenando, porque Dios no va a tomar por inocente aquel que, conociendo la verdad, se vuelva, hermanos, aleluya, se vuelva contrario a las enseñanzas. Hay gente, hermanos, que está platicando bien normalmente con usted, pero cuando usted, hermano, le menciona el mensaje de Cristo, se vuelven enemigos, vuelven, hermanos, hacen la cara por un lado, le cortan la conversación y comienzan a hablar mal de usted.
sufriendo por hacer lo bueno y no lo malo. Vale la pena, hermanos, que lo ultrajen por predicar el mensaje de Dios. La gente ahora en día no quiere nada de Dios, aunque ven, hermanos, que los juicios vienen, pero ellos no quieren arrepentirse. Muchos cristianos nuevos quedan sorprendidos, hermanos, frente a los comentarios negativos de parte de sus familiares y amigos, y a veces esto produce, hermanos, dudas en la mente, y uno se pregunta que si no se equivocó al decidir dejar la vida de antes para ser un cristiano. Gloria al Señor. Nos sirve de mucho, hermanos, ver lo que dice la Biblia sobre estos importantes temas. En Primera de Juan, en el capítulo 3, hermanos, y versículo 1 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. El mundo es aquel, hermanos, que anda en desobediencia. Gloria a Dios, estamos viviendo en dos mundos: el mundo de los redimidos y el mundo de los perdidos, de los pecadores, de los cuales andábamos nosotros, pero un día oímos la voz de Dios y salimos de ahí. Primera de Pedro: la gente nos ve diferente cuando decidimos seguir a Cristo. Primera de Pedro 4, versos 3 al 4, dice la palabra: pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras y a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mundo de desbordamientos de inmoralidad, y por eso los insultan. ¿Cuántos, hermanos, maltratos ha recibido usted por predicar la palabra del Señor? Es bien lamentable cuando, hermanos, se condena el pecado. La gente, hermanos, no le gusta, la gente quiere que se le aplauda. Gloria al Señor. Hace unos días, valga la redundancia, hermanos, mencionar esto, pero es que así es. Y a veces, hermanos, gente que ha sido conocedora de las cosas de Dios, predicando el mensaje, alguien dijo que por qué se predicaba a gritos, por qué no se predicaba el amor. Eso es lo que se predica, el amor, porque el amor es Cristo, y nosotros predicamos el amor, y lo predicamos porque lo conocemos. Mira cuál amor nos ha dado el Padre a su Hijo, en que siendo aún pecadores, Él lo envió para que muriera en nuestro lugar. Y ahora nosotros, hermanos, debemos de tomar en cuenta, gloria al Señor, ese sacrificio. Dos ejemplos de sufrimiento dados, hermanos, a través de la palabra del Señor. Hebreos 11, 24, 26. Estos dos ejemplos, hermanos, están relacionados con la vida de Moisés, gloria al Señor, y la vida del Mesías. Dice, hermanos, aleluya, Hebreos 11, 24, 26. El ejemplo de Moisés: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros, pasajeros
placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, en Cristo. Gloria al Señor. En el capítulo 10 de Hebreos también, versículo 32 al 33, el ejemplo de los primeros cristianos. Recuerden, dice, aquellos días pasados, cuando ustedes después de haber sido iluminados sostuvieron una dura lucha y soportaron muchos sufrimientos. Una vez se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otra vez se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. El sufrimiento de Cristo, cuando sufrimos por la causa de Él, es ver, es sentir el dolor de otro. Muchas veces, hermanos, vemos a otros sufrir y a veces nosotros, hermanos, no nos causa admiración, nos quedamos como si nada pasara. Vale la pena soportar tiempos de pruebas, pero todo, hermano, tiene que ser apegados a la voluntad de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, verso 6, dice que a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, es necesario pasar pruebas. Qué bueno, vale la pena también, hermanos, humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Primera de Pedro 5, 6, para que Él los exalte a su debido tiempo. Humillarse. Gloria a Dios. También, hermanos, nos habla Efesios capítulo 5, verso 1 y 2. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, gloria al Señor, bendito sea Dios. Por tanto, imitemos a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. El sacrificio de Cristo, hermanos, fue algo que nos vino, hermanos, a saludar, a salvar, a darnos vida, a darnos salud. Estábamos enfermos, muertos, nos dio vida, nos resucitó. Esa fue una ofrenda agradable a Dios, porque Cristo, o sea, el Padre lo envió, lo ofreció como un sacrificio santo para salvar de la condenación. Gloria al Señor. Primera de Pedro 1:16, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Usted ha sido llamado para, hermanos, llevar una vida santa delante de Dios. Santos. Desde el momento que usted, hermano, se aparta y vive para Cristo, usted es un santo en esta tierra. Desde ya tenemos que vivir, porque el Señor dice: sed santos, porque yo soy santo. Si usted ama a Dios, ama su palabra, se vive para Él, usted es un santo. Los santos son los que no pecan, los que están apartados, alejados del pecado. Una descripción del pecado, la naturaleza pecaminosa. Heredamos, hermanos, una tendencia de pecar, porque así es el hombre desde que nace, hermanos, ya trae la tendencia. Juan 3:18, por naturaleza nuestro estado frente a Dios es el de pecadores
Y es por eso que debemos de creer en Jesucristo. El que no cree ya está condenado, dice la Biblia. Podemos analizar, hermanos, cómo llegamos a ser pecadores en los siguientes pasajes que se los voy a mencionar. Tal vez no les vamos a dar lectura a todos porque, hermanos, es una lista. Gloria al Señor. Heredamos, hermanos, una tendencia de pecar. La naturaleza heredada, hermanos, de Adán. Usted puede ver eso, hermanos, en el Salmo 51:5, Romanos 5:19, Efesios capítulo 2, verso 3. Gloria a Dios. Salmo 51:5. Sabemos que somos malos de nacimiento, pecadores. Dijo el salmista David, pudo decir, en pecado me concibió mi madre. O sea, nacimos ya con esa naturaleza. Entregados al pecado fuimos, ahora ya somos hermanos de Cristo. Fuimos entregados al pecado. Romanos 7:14, 18 al 24. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza, dijo Pablo, pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Gloria al Señor. Pudiéramos seguir, hermanos, porque esto, hermanos, es extenso. Gloria a Dios, tenemos, hermanos, una enseñanza bastante grande sobre el vivir en Cristo. Sobre, hermanos, aleluya, la nueva vida. ¿Por qué tomamos, hermanos, el bautismo? Porque es necesario, hermanos, seguir esos mandamientos. Primeramente creer, recibirlo en su corazón. Y luego llegar, hermanos, a ser bautizados. Los pecados, hermanos, se convierten en vicio muchas veces. Muchos hábitos nocivos son difíciles, hermanos, de superar, ya que con el paso del tiempo se crea una dependencia química o psicológica. Los ejemplos más obvios son el cigarro, la droga, el alcohol, la pornografía. Por un lado, hermanos, cualquier pecado puede convertirse en vicio. El apóstol Pablo describió la adicción al pecado en una manera, hermanos, aleluya, Romanos 7:15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, dijo Pablo, sino lo que aborrezco. A veces, hermanos, cuando el hombre comete el pecado, después que lo ha cometido, le queda un peso de culpa, porque sabía, hermano, lo que estaba haciendo. Y lo tremendo es cuando la persona, hermano, voluntariamente peca, pero cuando involuntariamente se acuerda que ha pecado y reconoce y se vuelve a Dios, Dios le perdona. Gloria al Señor. Esto no significa que usted va a seguir pecando, no, sino, hermanos, que va a reconocer su pecado, levantarse y no volverlo a hacer. Gloria a Dios. Las clases de pecado. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, verso 29 al 31. Si usted quisiera anotarlos y leerlos, hermanos, también tenemos Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. Tenemos a Colosenses capítulo 3, versos 5, 8 y 9. Gálatas 5, 19 al 21. Apocalipsis 21, 8. Aparte de los vicios, existen muchas clases de pecados y los podemos encontrar listados, hermanos. Listas de pecados en la Biblia. Las listas más
completa son Romanos, Primera de Corintios. Gloria al Señor, los versículos que le he mencionado. Romanos 1, 29 al 31, Primera de Corintios capítulo 6, 9 y 10, Colosenses 3, 5, 8 y 9, Gálatas 5, 19 al 21, Apocalipsis 21, 8. Los pecados mencionados caen en las siguientes categorías, o sea que hasta por categorías. Gloria al Señor. Victoria sobre el pecado. La meta es, hermanos, vida. Ya que Cristo, hermano, vino a traer libertad. El pecado tiene que ser roto. Esta victoria se obtiene por la fe, la constancia y por la operación del Espíritu Santo en uno. Los malos hábitos se desalojan por el poder de Dios en mi vida. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8, verso 13 dice: porque si ustedes viven conforme a ellas, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Sea necesario despojarse, darle muerte al pecado y vivir para Cristo. Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para dar vida y para que tengan vida en abundancia. El fin del pecado es Cristo. Cuando nosotros venimos a los pies de Él, nuestros pecados son borrados. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo los libertare, serán ustedes verdaderamente libres si el Hijo los libertare, si Jesucristo. Dios manda, hermanos, que dejemos el pecado. Cristo vino para salvarnos del pecado y no a darnos, hermanos, un paso para seguir pecando. Podemos ver, hermanos, estos textos que indican el propósito de la venida de Cristo a este mundo. Mateo capítulo 1, verso 21. Dice: dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 1:29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que se acercaba a él y le dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Eso lo dice Pablo. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por su causa, por mi causa, Cristo, hermano, fue a la cruz como un condenado a muerte. Él no tenía necesidad. Pero Dios, en su infinita misericordia, para, hermanos, darnos la provisión de la salvación, Él lo hizo cargar nuestras culpas. Él cargó el pecado suyo y el mío, y fue a esa cruz a derramar su sangre, a morir por nosotros. Por eso dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. El diablo, hermano, fue el autor del pecado, pero esa obra malvada que el diablo hizo, Cristo la vino a quitar. Gloria al Señor.
¿Cómo rechazar el pecado? El primer paso, hermanos, para superar el vicio es renunciarlo, decir hasta aquí y seguir a Cristo. Quizás esto, hermanos, parezca demasiado obvio, pero para muchos, hermanos, es donde más se equivocan. En lugar, hermanos, de renunciar al pecado, muchos buscan justificarlo o minimizar el pecado. Si eran pecadores, hermanos, públicos, ahora vienen a ser pecadores secretos. Pero tarde o temprano, hermanos, el pecado da a luz. Gloria al Señor. Renunciar el pecado, muchos buscan justificarlo o minimizarlo. Sus acciones son excusas, tales como: me hicieron enojar. ¿Quién lo va a hacer enojar, hermano? Ya tomo menos. Si se tomaba, hermano, si era parrandero, ahora solamente los fines de semana. Y no soy malo. Si malo eres por naturaleza. La postura correcta frente, hermanos, a nuestra lucha debe ser la de confesión y no de pretextos. Primera de Juan 1:8 al 10. Miren cómo el rechazo del pecado forma el corazón del Evangelio. Romanos capítulo 6, 11 y 12. Permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortales, ni obedezcan a sus malos deseos. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Esto lo dice Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. Romanos 8:5 dice que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Usted como cristiano ya no tiene que fijar las cosas en este mundo. Dice la Biblia, el apóstol Juan dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La confesión del pecado, disculpar o confesar, es tentador echar culpas a otros por mis pecados, o disculparme a minimizar mis acciones. De alguna manera, la actitud que pide Dios, sin embargo, es la de confesión, aceptando el error y la adicción al pecado. Gloria al Señor. El proverbista Salomón, en el Proverbio, hermanos, capítulo 28, verso 13, nos dice, hermanos, quien encubre su pecado jamás prosperará. Muchos hermanos quieren encubrir el pecado. Gloria al Señor. Y la excusa es que el que lo anda divulgando se las está inventando. Quien lo confiesa, hermanos, y lo deja, halla el perdón. Encubrir el pecado lo lleva a la muerte. Confesarlo y apartarse de él alcanza la misericordia de Dios. Santiago 5:16. Por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Es importante. No tenemos que defendernos, hermanos. Tenemos que ser
gloria al Señor, sabios y entendidos. Saber, hermanos, cuando hemos cometido el error y pedir perdón, primeramente a Dios. Dios nos pide confesión y que dejemos de defendernos delante de las personas. Y Él se compromete, hermano, a sostenernos. Miremos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Mis queridos hijos, les escribo, dice el apóstol Juan, estas cosas para que no pequen, porque si alguno comete pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria al Señor. Alabamos a Dios en esta hermosa y bendecida hora. Su privilegio, hermano, poder compartir un momento la palabra del Señor, esperando, hermanos, que esta palabra sea de bendición para cada una de sus vidas. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Dios bendiga a los hermanos que nos sintonizan en esta hora. Es un privilegio saludarles. Mi hermano Israel Guevara, Dios le bendiga. Sabemos que siempre, hermanos, Él nos sigue a través de nuestra página. Gloria a Dios, es un privilegio que esta palabra sea de bendición. Dios bendiga a mi hermano Freddy. Un saludo, mi hermano, saludos, bendiciones a quienes nos siguen a través de nuestra página. Gloria al Señor. Nuestro hermano José Portillo, Dios le bendiga. Iglesia Apocalipsis, bendiciones a todos, esperando, hermanos, que Dios nos dé siempre su gracia, nos ayude cada día a seguir adelante. Gloria a Dios, alabando y glorificando el nombre del Señor, reconociendo, hermanos, nuestras faltas y confesando nuestros pecados, sabiendo que si pecamos, pues tenemos a un abogado, a un juez justo, hermanos, que no nos condena, sino que nos perdona, nos da libertad. Pero esto no significa que el hombre va a seguir pecando. No, apártese lo más que pueda del pecado. Gloria al Señor, para que el Señor, hermanos, nos limpie y nos borre, nos haga aceptos a su presencia. Que Dios les bendiga en esta tarde, su privilegio. Les saludamos en el amor de Cristo. Somos hermanos del Ministerio de Restauración Tomando de la Fuente, afiliados a la misión profética Apocalipsis 15:3, Fuente de Fe y Poder. Un saludo. Estamos ubicados en la notificación Santana 4, Cantón Hato Nuevo, San Miguel. Para todos aquellos que nos escuchan cerca, hermanos, y los de lejos, que Dios les bendiga en esta tarde. Es un privilegio saludarles. Aquí les esperamos. Desde ya me atrevo, hermanos, a hacerle la invitación para el día 25 de este mes. Estaremos, hermanos, de aniversario. Gloria al Señor. Allí les va a llegar pues la invitación, esperando de que nos hagamos presentes para que podamos alabar y glorificar el nombre del Señor. Que Dios me les bendiga. Un saludo a todos y ha sido un privilegio poder compartir la palabra del Señor, y esto siempre lo hacemos, hermanos, con el propósito de llevar adelante el mensaje. Dios les bendiga. Un saludo, bendiciones, mi hermano Israel. Dios les bendiga. Un saludo, bendiciones a su familia, a todos ahí, a los que estuvieron conectados en esta tarde y los que se van a conectar, pues sea Dios bendiciendo sus vidas. Saludos a todos y que Dios me los bendiga.